estimados alumnos. Vamos a continuar con la última parte de la clase del día de hoy, ¿no? Recordemos que estamos pues en los grados superiores, ¿no? Tercero, cuarto y quinto secundaria. Vamos a trabajar la última parte, el último tramo de la clase, que tiene como título la comunicación. Antiguamente trabajamos pues el concepto de la comunicación, trabajamos también pues los tipos de comunicación más importantes, trabajamos los elementos de la comunicación, y en este último tramo vamos a trabajar los tipos de comunicaciones más usuales que el ser humano utiliza en su vida cotidiana, ¿no? Bueno, en la primera parte acá tenemos, bueno, el título, elementos, ¿no? Los elementos hace un momento yo lo hemos tocado, ¿no? La función que cumple el emisor, el mensaje, el receptor, canal, código, todos los elementos ya lo hemos tocado hace un momento. Lo que vamos a trabajar en esta ocasión, en esta última parte, son los tipos de comunicación que utilizamos en nuestra vida diaria, ¿no? Estos tipos de comunicación los vamos a ver acá en la parte inferior de nuestro material, ¿correcto? En la parte inferior de nuestro material tenemos los tipos de comunicaciones más importantes que utiliza el ser humano en su día a día, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que estos tipos de comunicaciones coexisten unos entre otros, o sea, no se anulan, ¿no? Coexisten, no se van, ¿qué les digo? Anular entre ellos, van a coexistir, ¿no? De repente vamos a ver más de un tipo de comunicación que el ser humano utiliza en su día a día, ¿no? Vamos a comenzar entonces con los tipos de comunicación o clases de comunicación. En esta columna, en esta parte, tenemos a los tipos de comunicación según el criterio, lo hemos agrupado, lo hemos ordenado según criterios acá, por el tipo de código, por la relación del emisor y el receptor, ¿no? Según el espacio, por la dirección del mensaje, o sea, según el mensaje, y por último, según el tipo de emisor, según el emisor. Entonces, vuelvo a repetir, en la primera columna tenemos los criterios, hemos agrupado en esta oportunidad los tipos de comunicación según criterios, para que sea más entendible, ¿no? En la primera parte le dije, ¿no? Por el código, por la relación del emisor-receptor, según el espacio, según la dirección del mensaje y según el tipo de emisor. En la siguiente columna tenemos los tipos de comunicación, ¿no? La segunda y la tercera columna van a ser los tipos de comunicación de dicho criterio. Por ejemplo, en el primer criterio, en el primer tipo de comunicación dice, según el tipo de código tenemos comunicación lingüística y comunicación no lingüística, ¿correcto? Luego tenemos, según la relación del emisor y el receptor, tenemos comunicación intrapersonal y comunicación interpersonal. Según el espacio, ¿no? Tenemos comunicación directa, comunicación indirecta. Según el mensaje tenemos comunicación unidireccional, direccional, acá no tanto, y comunicación bidireccional. Y por último, según el emisor o el tipo de emisor, tenemos comunicación de difusión y comunicación de masas, de medios o masas. Entonces, en esta primera columna tenemos los criterios y en la segunda y en la tercera columna tenemos los tipos de comunicación. Bueno, vamos a definir ahora en esta oportunidad cada tipo de comunicación y poniendo ejemplos. Vamos a comenzar primero según el tipo de código. Acá el código juega un papel muy importante, ¿no? Acá es aquel tipo de comunicación donde el código va a asumir un papel muy importante. Por decir, tenemos comunicación lingüística, comunicación no lingüística, según el tipo de código. Comunicación lingüística. Nosotros sabemos que la comunicación lingüística es aquel tipo de comunicación donde utilizamos como código el lenguaje articulado, ¿correcto? Ya sea de manera oral o de manera escrita, ¿correcto? La comunicación lingüística es aquel tipo de comunicación donde el emisor utiliza un código, ya sea en su forma oral, escrita en su forma oral, cuando recitamos un poema, cuando damos una conferencia, y en su forma escrita, cuando redactamos una carta, ¿no? Cuando de repente, pues, leemos un diario, un periódico, una revista. Y comunicación no lingüística, también por el tipo de código, es aquel tipo de comunicación en la cual el lenguaje queda de lado, ¿no? No lingüística, su mismo nombre lo dice, ¿no? El lenguaje no se va a dar acá. El lenguaje es reemplazado por cualquier otro sistema que no sea el mismo, ¿no? Acá un ejemplo puede ser, pues, las señales de tránsito, la sirena de los bomberos, ¿no? El timbre de recreo, ¿no? Cualquier otro
sistema que sea reemplazado por el lenguaje. Perdón, que no sea el lenguaje. El lenguaje acá queda de lado, ¿no? Entonces, eso es según el tipo de código. Comunicación lingüística, comunicación no lingüística. Nuestro segundo tipo de comunicación es según la relación del emisor y el receptor. Según la relación del emisor y el receptor, también tenemos dos tipos. Comunicación intrapersonal y comunicación interpersonal. No confundamos, ¿ah? Intrapersonal, interpersonal. Uno es intra, otro es inter. Intra quiere decir es dentro, ¿no? La comunicación intrapersonal es aquel tipo de comunicación donde el emisor y el receptor es la misma persona, ¿no? Es decir, el emisor envía un mensaje y él mismo se responde, o él mismo él se pregunta y él se responde, ¿no? El emisor y el receptor es la misma persona. Es aquel tipo de comunicación donde el emisor y el receptor es el mismo ente, el mismo. Es una comunicación importantísima ya que permite corregir algunos errores que tengamos en nuestro día, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es una comunicación muy reflexiva que permite enmendar tipos, moldes de conducta. A mi criterio es uno de los tipos más importantes, ¿no? A veces nosotros, pues, somos seres humanos, ¿no? Con muchos errores. Y cuando hacemos una meditación, ¿no? Cuando hacemos una pequeña autocrítica, autoevaluación de nuestras acciones, estamos utilizando de repente una comunicación intrapersonal, ¿no? Donde nosotros nos preguntamos y también nosotros nos respondemos, ¿no? Un ejemplo contundente puede ser un monólogo interior, un soliloquio, ¿no? Otro ejemplo también, ¿no? Como dije en la clase pasada, por decir a veces nosotros tenemos actitudes o conductas un poco inadecuadas, ¿no? Cuando llegamos a casa, pues, en nuestras cavilaciones estamos, ¿no? En nuestra soledad, meditamos, ¿no? Nos preguntamos por qué me comporté de esta forma, ¿no? Y me respondo, ¿no? Y trato de enmendar, trato de corregir. Por eso se dice que la comunicación intrapersonal es una comunicación muy reflexiva, que va a permitir al ser humano, sobre todo, enmendar, corregir algunos errores, algunos tipos de conducta inapropiados que podamos tener en nuestro día a día, ¿no? Luego tenemos, también según la relación emisor-receptor, la comunicación interpersonal. Acá el emisor y el receptor son dos personas totalmente diferentes, ¿no? El emisor envía el mensaje al receptor, ¿no? Cada uno de ellos son personas diferentes. La comunicación pues se hace activa, ¿no? El emisor envía un mensaje, el receptor recibe, lo decodifica y vuelve a mandar otro mensaje, ¿no? La comunicación es muy activa. Un ejemplo contundente puede ser un diálogo entre jóvenes sobre un determinado tema de actualidad, ¿no? Continuamos. Según el espacio, acá ya el espacio es abordado en este tipo de comunicación. Entendemos por espacio al lugar donde se dé el acto de la comunicación. Según el espacio, tenemos dos tipos de comunicación. Comunicación directa y comunicación indirecta. En algunos textos preuniversitarios, ¿no? También se le dice así, comunicación directa o próxima, comunicación indirecta o a distancia. Acá, primer punto, comunicación directa. Es aquel tipo de comunicación donde el emisor y el receptor están en el mismo lugar, en el mismo espacio, ¿no? Están en el mismo espacio, en la misma área geográfica, ¿correcto? La comunicación es muy activa. El emisor y el receptor actúan activamente, intercambian mensajes de manera eficaz, porque están compartiendo el mismo ambiente, el mismo espacio, ¿correcto? Y utilizan un canal natural, que es, por lo general, el aire, las ondas sonoras, la voz. Pero acá pasa todo lo contrario en la comunicación indirecta. Es aquel tipo de comunicación donde el emisor y el receptor están separados por el tiempo, por el lugar, por el espacio, ¿correcto? Acá necesitamos obligatoriamente un canal artificial. Un ejemplo puede ser una conversación por teléfono entre dos compañeros de clase, ¿no? Entre dos compañeros. Como están separados por el espacio, ¿no? Están en lugares o ambientes diferentes, por ende necesitan un canal artificial, que en este caso puede ser el hilo telefónico, ¿no? El celular, el teléfono. Según la dirección del mensaje, acá el mensaje ya pues no cobra fuerza, el mensaje. Tenemos dos tipos de comunicación. Comunicación unidireccional y comunicación bidireccional. Acá tenemos que tener en cuenta, ¿no? Uni y bi. Uni viene de uno, ¿no? Unidireccional quiere decir aquel tipo de comunicación donde hay un solo mensaje, ¿correcto?
Y bidireccional es aquel tipo de comunicación donde hay dos mensajes, por decirlo, ¿no? Primero acá, unidireccional, aquel tipo de comunicación donde el emisor envía el mensaje al receptor. O sea, el emisor envía el mensaje al receptor, pero el receptor no lo puede responder porque va a ser imposible. Es una comunicación muy pasiva, ¿correcto? Por decir, le pongo un caso. Cuando estamos viendo, pues, una película, ¿correcto? El emisor vendría a ser la televisión, ¿no? El televisor. El televisor viene a ser el emisor porque envía el mensaje al receptor o a los receptores que venimos que viene a ser nosotros, que venimos a ser nosotros, ¿no? Envía el mensaje al receptor, pero nosotros como receptores no le podemos responder. La comunicación va a ser muy pasiva, no vamos a poder responder, va a ser imposible, ¿correcto? Pero acá sucede todo lo contrario. En la comunicación bidireccional, acá la comunicación es activa. El emisor envía el mensaje al receptor. El receptor decodifica el mensaje, lo interpreta, lo analiza y vuelve a enviar otro mensaje, ¿no? Acá hay dos mensajes, una que es enviada por el emisor y obviamente la otra que es enviada por el receptor. La comunicación es activa, fluye, ¿no? Por eso se dice bidireccionales. Hay dos mensajes, ¿correcto? Y por último tenemos la comunicación según el emisor o el tipo de emisor. Tenemos de difusión de medios o masas. Acá, de difusión. El emisor envía el mensaje al receptor. Miren, de difusión, el emisor envía el mensaje al receptor. Pero algo muy particular sucede acá. O sea, dice que el emisor envía el mensaje no solo a un receptor, sino a varios receptores. ¿Correcto? El emisor envía el mensaje a varios receptores desconocidos por él. Un ejemplo puede ser, un ejemplo práctico, cuando estamos dentro de una combi, ¿no? Cuando estamos viajando en una combi, en un determinado momento, pues el cobrador, ¿no? De la combi dice, no, señores pasajes. Entonces, el emisor va a ser ahí el cobrador de la combi, ¿no? El cobrador de la combi va a ser la vez del emisor. Pero el cobrador de la combi va a enviar el mensaje a varios receptores que al mismo tiempo van a ser desconocidos por el emisor, que en este caso es el cobrador, ¿no? El emisor es el cobrador y el receptor, ¿quién va a ser? Cada uno de los pasajeros que están dentro de la combi. Por eso se dice que la comunicación de difusión dice que el emisor envía el mensaje al receptor, a varios receptores desconocidos por él. De medios o masas acá pasa ya todo lo contrario, ¿no? Acá en realidad, es algo muy similar, por decir así. Acá el emisor va a ser una empresa bien constituida, una empresa sólida, una empresa bien organizada, ¿no? Va a ser la vez del emisor. Dice que el emisor envía el mensaje a varios receptores, pero el emisor acá va a ser una empresa constituida. Un ejemplo puede ser los afiches que promociona el colegio Ingenieros Uni, donde de repente en el afiche dice, no, el colegio Ingenieros Uni nos invita a formar parte de nuestra gran familia educativa, ven, forma parte de nuestros muchos alumnos, ¿no? Que nos invita a formar parte, a matricularnos en el colegio. Acá el emisor, ¿qué va a ser? El colegio Ingenieros Uni, que va a ser una empresa. Y los receptores van a ser cada una de las personas que vean dicha publicidad, ¿correcto? Que vean dicha publicidad. Entonces, acá se le dice de difusión porque se difunde el mensaje. Acá de medios o masas, ¿por qué? Porque el mensaje llega a una gran cantidad de personas, a una masa de personas, ¿no? Bueno, estimados alumnos, eso es todo en cuanto al tema de la comunicación. Dentro de breves minutos vamos a pasar ya con la parte práctica, tanto para el grado del tercero, cuarto y quinto secundaria, utilizando el compendio. Muchas gracias.